Bueno, pues ¿qué tal si antes de que configuremos y todo esto, ya saben, un rollo, vamos a orar? ¿Qué les parece? ¿Sí? Oren por mí, porque pues yo no quiero dar la palabra, la neta. Quiero que Dios la dé, ¿no? Creo que todos queremos eso, entonces. Extiendan sus manos sobre mí, por favor, si son tan amables. Y pues vamos a orar. Padre bendito, gracias porque tú eres bendito, Señor Jesucristo, porque tú eres bueno, porque no hay nadie como tú, Señor Jesús. Y hoy yo me quito de donde estoy, Señor, y te pongo a ti para que tú, Señor, digas lo que tienes que decir a este pueblo maravilloso, Señor Jesús. Padre bendito, sé quién nos ministras, sé quién nos llevas por esa senda, Señor. Esa senda de luz, Señor, esa senda de bendición, Señor. Sé lámpara a nuestros pies en medio de la oscuridad y lumbrera nuestro camino, Señor Jesús. Hoy te pedimos que tú seas, Señor, quien estás abriendo nuestros corazones, quien estás trayendo, Señor, sobre nosotros, Señor, esa paciencia, Señor, esos frutos del Espíritu Santo en nuestro corazón, Señor Jesucristo. En el nombre de Jesús, amén, amén y amén. Bueno, para los que anotan, la palabra de hoy se llama busca entrar. Repite conmigo, busca entrar. ¿Y qué le suena a esto, no? Es como algo pues que sabemos todos, ¿no? Que es, queremos muchas veces nosotros hacer algo, ¿no? Y cuando hacemos eso, ¿qué? Buscamos la forma de hacer eso, ya sea ayudar a nuestros hijos, ya sea, bueno, a ustedes, porque yo no tengo hijos todavía, pero ya sea hacer algo. Siempre tenemos que empezar a buscar, tenemos que empezar a encontrar una forma para hacer eso, ¿sí o no? Ya sea investigando, ya sea preguntando a otra persona, de alguna forma u otra buscamos hasta lo imposible para hacer eso. Y hoy Dios te está diciendo, busca entrar a mi reino, busca entrar a mi presencia. Hoy te está diciendo esto, y me está diciendo a mí también, porque a mí me ministra también. Y primer punto es, para los que anotan, era de los tuyos. Vamos por favor a Mateo 7, 21, 23. ¿Lo tienes ya ahí? Ok. Dice así, no todo el que me llama Señor, Señor, entrará en el reino del cielo. Solo entrarán aquellos que verdaderamente hacen la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Siguiente. El día de juicio muchos me dirán, Señor, Señor, profetizamos en tu nombre, expulsamos demonios en tu nombre e hicimos muchos milagros en tu nombre. Siguiente. Pero yo les responderé, nunca los conocí. Aléjense de mí, ustedes que violan las leyes de Dios. Gracias. Lo que está hablando aquí es sobre una persona que servía. ¿Cuántos de aquí sirven? Levanta la mano. ¿Quién sirve de aquí? Ok, aquí en la iglesia, perfecto. Bueno, pues habla sobre personas que servían como nosotros. Habla sobre personas que oraban por los enfermos y sanaban. Habla sobre personas que predicaban de la palabra. Hablan sobre personas que estaban en la alabanza. Y imagínate tú así, a esa persona. Somos esas personas que servimos, ¿no? Pero ¿por qué habla en esta parte de que el Señor los expulsó? No los quería ver, los rechazaba. Porque realmente nunca conocieron a Cristo como tal. Es muy diferente cuando yo sirvo que cuando yo conozco a Cristo. Imagínate esto, ¿cómo crees que en la antigüedad, en la era medieval, tú puedes ver a los servidores, ¿no? A los que trabajaban para el rey? Había muchos de esos servidores que no conocían al rey, ¿sí o no? Que no tenían la confianza para estar con el rey. Pero imagínate esas personas que servían y estaban en confianza con el rey. El rey les hacía caso, ¿sí o no? El rey sabía quién eran ellos. Y así nosotros podemos ser esas personas que sirven, pero si no conocemos al rey, de nada sirve, no nos van a dar, no vamos a poder ganar ese decreto que ya nos ha dado él. Cuando nosotros entendemos que somos hijos de Dios y que lo tenemos a él, nosotros nos acercamos y pedimos lo que nosotros necesitamos, ¿sí o no? Entendemos que nuestro Padre Celestial nos puede dar esas bendiciones, puede cumplir en nosotros esas herencias, pero ¿cómo las va a cumplir si no las conocemos, si no nos acercamos? ¿Hasta aquí voy bien? ¿No los estoy perdiendo? Entonces, cuando habla de esto, habla sobre una persona que sí, llegó a la iglesia, empezó así a servir,
pero no conocía realmente al Señor, no conocía su corazón, no leía la Biblia, porque ¿cómo conocemos a Dios? ¿Por medio de qué? Por medio de la palabra, ¿no? Se supone. Pero ¿qué pasa cuando no leo la palabra? ¿Qué pasa cuando no la escudriño? No puedo entender quién es Él, no lo puedo conocer, no puedo saber realmente quién es Él. ¿Sí? Y si no sé quién es Él, ¿cómo yo voy a poder seguirlo? ¿Cómo yo voy a poder seguir a alguien que no conozco? Y es algo que me encanta, porque habla sobre esto, sobre que tenemos que empezar a seguirlo. Cristiano no es aquel que es nombrado cristiano realmente, o aquel que dice creo en Cristo. El cristiano, así mismo lo dice, es un seguidor de Jesús. Alguien que lo empieza a seguir, alguien que lo empieza a buscar, alguien que empieza a perseguirlo. Y eso es lo que nosotros tenemos que empezar a hacer. ¿Sí? Tenemos que empezar a ser personas que tienen hambre y sed de la palabra de Dios, que buscan su presencia, porque Dios quiere a hijos verdaderos, a hijos que ellos mismos tienen esa identidad bien puesta en su corazón. ¿Sí? Un hijo, yo puedo tener un hijo, pero si mi hijo no, en pocas palabras, no pone en práctica esos derechos que tiene como hijo, ¿realmente se está cumpliendo la función? No se está cumpliendo la función. No está agarrando lo que es suyo. Es como si no fuera. Es como cuando tú llegas, cuando tu hijo llega a tu casa y tú le dices, como si no vivieras aquí, ni me saludas, ni nada. Así mismo es con Dios. Dios quiere que tú empieces a buscarlo, que empieces a acercarte a Él, que empieces a tomar esa autoridad como hijos. ¿Sí? Entonces es algo muy bonito porque Dios anhela bendecirte, pero si tú no te acercas a donde están las bendiciones, que es Él, ¿cómo te va a poder bendecir? Él siempre está con los brazos abiertos, Él siempre está preparado para bendecirte. Lo único que hace falta es que tú te acerques. Tú puedes ver al hijo pródigo, ¿sí? Cuando estaba ya perdido. ¿Por qué en ese momento que él estaba perdido, por qué no podía tener bendiciones? Porque no estaba cerca de ¿quién? Del Padre. Cuando se acerca al Padre, ¿qué pasa? Empiezan las bendiciones a fluir. Empieza otra vez ese derecho de hijo a ser. Nosotros somos hijos cuando empezamos a tomar esa autoridad de hijo. ¿Cuántos pueden decir amén? Toma esa autoridad de hijo. Toma esa autoridad de amado. Y aquí dice eso, algo. ¿Qué me hace hijo de Dios? Recibir a Jesús como Padre, obedecer su voluntad y buscarlo. Y ojo en esto, para los que sirven y para los que no sirven, pero quieren servir. No es el ministerio, es la búsqueda de Dios todos los días lo que me permite conocerlo y por tanto obedecerlo. Amén. Entonces, tenemos que entender que no vamos a ser salvos por cuánto servimos en este mundo, por lo que hacemos en este mundo. Nosotros somos salvos solamente por agarrar esa identidad como hijos de Dios. ¿Sí? Cuando alguien no cree que es hijo de Dios, ¿acaso está creyendo en Cristo, que es la vida y el camino? ¿Cómo dice la palabra que somos salvos? ¿En medio de creer en quién? En Cristo. Y si yo no creo que soy hijo de Dios, ¿acaso eso me convierte en alguien que cree su salvación? Entonces eso quiere decir que no soy salvo. Entonces eso quiere decir que no empiezo a agarrar esa autoridad de hijo. ¿Cómo somos salvos? Cuando nosotros realmente somos hijos. Cuando nosotros realmente creemos que Jesús sangró, fue golpeado con látigos, que murió en la cruz. Cuando nosotros empezamos a creer en lo que hizo en la cruz, es que nosotros somos salvos. Pero ¿por qué muchas veces no queremos creer? ¿Por qué muchas veces no queremos tomar esa autoridad como hijos? ¿Por qué realmente nos pasa esto? Porque no queremos tomar el paquete completo. Porque no queremos empezar a cargar nuestra cruz.
Y es cuando nosotros entendemos que el verdadero camino de Jesús, sí, es que Él te nombra hijo, pero tienes que también empezar a actuar como hijo. Tienes que empezar a agarrar esas herencias que Dios te ha preparado en la palabra. Es cuando tú empiezas a vivir esa vida de hijo y la vida comienza a escucharse diferente, se empieza a ver diferente. Es cuando nosotros entendemos que seguirlo es lo más importante en nuestras vidas, porque nos estamos enfocando muchas veces en lo de esta tierra. Nos estamos enfocando en lo material, nos estamos enfocando en los celulares, en la ropa, en los carros. Pero sabes, algún día eso se va a convertir en polvo. ¿Por qué te enfocas en lo físico y en lo que no es duradero? ¿Por qué no te enfocas en lo que es para siempre? Tenemos que empezar a ser personas que primero nos enfocamos en lo que es eterno para así poder arreglar lo que no es eterno, lo que es de aquí. Tenemos que empezar a ser personas que nos enfocamos en Él, que lo seguimos, que lo buscamos. Y aquí dice en el punto 2, no es fácil, repite conmigo, no es fácil. No es fácil. Y vamos a ir ahora a Mateo 7, 13 al 14. Solo puedes entrar en el reino de Dios a través de la puerta angosta. La carretera al infierno es amplia y la puerta es ancha para los muchos que escogen ese camino. Siguiente. Sin embargo, la puerta de acceso a la vida es muy angosta y el camino es difícil. Y son solo unos pocos los que alguna vez lo encuentran. Aquí habla sobre algo muy grueso y muy real. No todos van a ser salvos, porque no todos van a escoger seguirlo. No todos van a querer ser hijos de Dios. ¿Sí? No porque venga yo a la iglesia, ya soy hijo de Dios. ¿Sí? No porque ayude el hermanito en algo o cante la alabanza, ni porque cante la alabanza, hermano o hermana, yo soy salvo. Soy salvo porque lo sigo. Soy salvo porque agarro mi identidad como hijo, porque creo en lo que Él ha hecho en la cruz y lo sigo. ¿Cómo vas a obedecer a alguien que no crees en Él, que no confías en Él? Cuando nosotros empezamos a creer en el Padre, empezamos a obedecerlo, porque entendemos que en Él está el control. Porque muchas veces nos pasa que empezamos a desobedecer, o porque muchas veces pasa que no hacemos caso a la palabra de Dios. ¿Alguna vez se han preguntado? En mi caso, ¿saben por qué muchas veces me ha pasado? Porque he visto que personas que hacen lo malo son bendecidas. Y David lo decía, ¿por qué muchas veces pasa esto, Señor? ¿Por qué las personas que hacen lo malo son bendecidas y yo no? Y muchas veces no entendemos cuál es el plan del Señor y nos desanimamos. Y sí, seguimos, pero llega un punto donde sí estás obedeciendo, pero te desanimas. Y no entiendes porque ni has leído la palabra, porque ni lo conoces realmente. Entonces, ¿cómo quieres seguir obedeciéndolo si realmente no conoces lo que Él va a hacer en tu vida? No puedes seguir una fe ciega. No puedes seguir algo que no conoces. Y eso es algo que tenemos que hacer todos nosotros. No podemos obedecer ciegamente. Tenemos que ser personas que conocen y realmente entienden por qué están obedeciendo. Recuerden que es por convicción, pero esa convicción tiene que tener un conocimiento y ese conocimiento es por medio de la palabra. Nosotros no podemos seguir si no tenemos el conocimiento, si no tenemos el objetivo hacia dónde vamos. Y eso es algo básico en todo, en nuestro trabajo, en lo que hagamos. Pero también quiere Cristo que nosotros empecemos a entender el enfoque que Él quiere que llevemos. Pero ¿cómo lo vamos a entender si no leemos, si no tocamos la Biblia en una semana o en un mes? Muchas veces me ha pasado, lo reconozco. Por eso nos desanimamos, porque no conocemos lo que Él tiene para nosotros. Por eso es que nos empezamos a alejar.
Ayer mi papá me estaba diciendo de un pastor que se llama Gigi Ávila y dice que ese pastor es, wow, increíble. Y habla sobre que, dice, con un día que te descuides de no orar, empieza a decaer tu espíritu. Con poco que no empieces a orar, que no empieces a buscarlo, empieza a decaer tu espíritu. Y una vez, o sea, y yo reconozco, muchas veces he pasado días sin orar, días sin buscarlo, y sí, mi espíritu ha recaído, ¿sabes? Pero cuando nosotros empezamos a ser personas constantes, cuando nosotros empezamos a entender que la palabra es el alimento, ¿para qué? Para el alma, no para el corazón. Empezamos nosotros a leer, a escudriñarla, porque ¿acaso tú se te olvida comer en un día completo o en 3 días? ¿No, verdad? Luego, cuando tienes hambre, empezamos con la tragación, ¿no? Entonces, y es lo mismo con la palabra. Nuestro espíritu necesita de la palabra para seguir conectado a Él, para seguir enfocado en Él. Necesitamos enfocarnos también en lo espiritual. Así como vas al gym y te cuidas y comes comida fit y te arreglas y cuidas tu trabajo, no descuides lo más importante, que es tu corazón, que es tu espíritu, que es lo eterno. De nada sirve que seas el mejor en lo que estás haciendo aquí en la tierra si no vas a ir ahí arriba. Si no vas a aceptar la herencia del Padre. Algún día todo esto se acabará. Algún día todo esto terminará. Y lo eterno comenzará. Y eso de eterno comenzará tiene 2 connotaciones. O te puede dar miedo porque ya sabes a dónde muchos van. O te puede dar alegría porque ya sabes a dónde vamos. Amén. Entonces es muy importante enfocarse en el reino. La salvación es gratis. Y no es que yo pueda perder algo que solamente Dios me dio. Pero sí puedo rechazar la salvación con mi indiferencia hacia Dios, no buscándolo, no leyendo su palabra, ni buscando hacer su voluntad. Nosotros recibimos la salvación, pero porque Él nos las da, ¿no? Pero nosotros tenemos la decisión de agarrar esa salvación o rechazarla, porque Dios es un caballero. Dios no te va a forzar como robotcito a que lo adores, ni como un minion o algo así, ¿sabes? Él no quiere robots. Él lo que quiere es hijos que tomen la decisión de seguirlo. Él nunca te va a forzar a nada, porque Él es amor. Y Él te ha dado todo. Tú solo tienes que hacer, lo que tienes que hacer es recibirlo y creerlo y avanzar en eso. Vamos al punto 3. Paciencia. Oh, bendita paciencia. ¿Cuántos de aquí tienen paciencia? Creo que nadie, ¿verdad? Ni yo tampoco tengo paciencia. Señor, ayúdanos con esa paciencia. Vámonos a Santiago 1:12, por favor. Dios bendice a los que soportan con paciencia las pruebas y las tentaciones, porque después de superarlas, recibirán la corona de vida que Dios ha prometido a quienes lo aman. Como les decía hace rato, cuando tú no escudriñas su palabra, cuando tú no te alimentas, tu espíritu empieza a decaer y lo demás queda afectado por eso. ¿Cómo nosotros ganamos paciencia? Cuando entendemos qué es lo que Dios quiere hacer en nosotros. Cuando entendemos que Dios tiene un plan preparado para nosotros. Tú puedes decir, sí, o sea, Dios puede hacer algo de la noche a la mañana, pero muchas veces no lo va a hacer. Muchas veces cosas que Dios te ha prometido en la palabra, cosas que te han profetizado, cosas que Dios te ha dicho, ¿sabes qué? No va a llegar de la noche a la mañana. Muchas veces tenemos que entender que Dios es un Dios perfecto, que llega en el momento preciso. Pero ¿cómo nosotros vamos a esperar si no estamos amarrados a lo que Dios nos dice?
¿Cómo nosotros vamos a esperar si no decretamos, si no confesamos lo que Dios ya dijo que va a hacer en ti? Si no escudriñamos, si no leemos, si no declaramos, si no estamos analizando, porque también dice la palabra, que analices lo que Dios te dice. ¿Cómo nosotros vamos a poder estar firmes si no estamos en la palabra? Somos como una casa construida en arena. Porque ¿quién es la palabra? Es Jesús. Y Jesús es la piedra angular. ¿Saben qué era una piedra angular? En el Antiguo Testamento, bueno, en la era antigua, era el fundamento para una casa, para que una casa pudiera resistir. Era la cimentación, en pocas palabras, para que una casa pudiera resistir. Y así es Jesús en nosotros. Es el que nos mantiene firmes para seguir en lo que hacemos. Muchas veces nos dicen, es que tienes ansiedad, es que tienes TDAH. No, amigo o amiga, es que te falta leer la palabra. Es que te falta escudriñar. ¿Por qué nos rendimos fácilmente? Porque el espíritu está decaído. Porque el espíritu no está alimentado. Muchas veces dejamos las cosas a medias por eso. Porque nos hace falta el alimento espiritual, lo que nos va a seguir viendo a Jesús a la cruz y viendo ese camino donde hay un propósito, donde hay una bendición. Tú puedes ver a Pedro cuando empezó a caminar sobre el agua. ¿Cuándo fue que Pedro se hundió? Cuando dejó de ver a Jesús. Cuando dejó de ver a Jesús es que él se hundió. Cuando empezó a ver lo que estaba alrededor, las tormentas, los problemas. Cristo nos dice en su palabra, en el mundo tendréis aflicción, mas confiad, porque yo he vencido al mundo. Pero ¿cómo vamos a confiar si no hemos leído ese pasaje? ¿Cómo vamos a confiar si no entendemos que Él ya venció al mundo? Porque Él nos asegura, o sea, nos promete, o sea, creo que de los que estamos aquí tenemos que entender que si venimos a Cristo no es que mágicamente ya se resuelven tus problemas, porque en ese versículo lo dice, te lo promete Jesús, en este mundo vas a tener problemas, vas a tener cosas, pero tú te tienes que enfocar en mí, tienes que confiar en mí, porque yo ya he decretado que he vencido al mundo, ya lo he vencido. Tienes que pasar por este desierto, por esta prueba, y son por pruebas que Dios nos va a poner para ver quién tiene su confianza en el mundo o para ver quién tiene su confianza en Dios. Tú puedes ver al pueblo de Israel en el desierto. ¿Por qué empezaron a enfocarse en cosas carnales? Porque no tenían su confianza en Dios, su vista puesta en Él. Entonces tenemos que ser personas que van hacia Cristo, que escudriñan su palabra, que lo buscan. Nadie dijo que ese camino sería fácil. Todos los días debemos buscar a Dios, porque si no, nos enfriamos y el camino es hacia abajo, hasta que nos desconectamos totalmente de Él. Cuidemos nuestra relación con Dios. Tenemos que empezar a ser personas que estamos constantemente conectados a Él. Tú puedes ver en el Nuevo Testamento los mártires y los cristianos cómo eran asesinados en Roma, en el circo, por los leones. ¿Por qué todos esos loquitos, a pesar de todo eso, de todas esas amenazas, predicaban la palabra? Porque para el mundo eso es una locura, ¿no? ¿Por qué estos vatos, por qué estas personas seguían a Cristo si sabían que iban a morir? ¿Por qué? Porque ellos sabían quién era Cristo, sabían que aquí no se acababa la historia, sabían que esto sigue todavía y que si morían aquí, allá iba a haber victoria. Entendían las promesas del Señor porque las escudriñaban, porque seguían a Cristo, porque tenían hambre y sabían quién era Él. Y entendían que aquí no se acaba, que hay algo mucho más grande ahí arriba y que aquí en medio, y mientras que estemos aquí, Dios nos va a bendecir si nosotros lo seguimos. Obviamente entendiendo que va a haber aflicción, que va a haber problemas, pero que Él es nuestra roca en medio de la tempestad. Imagínate una casa.
Una casa tiene que estar bien cimentada para que ya sea un Otis o un terremoto pueda sostenerse. Y es lo mismo con nosotros. Nosotros tenemos que estar puestos en Jesús, en la única roca, en el verdadero. Porque así nosotros, en medio de lo terrenal, vamos a poder avanzar. Porque muchas veces nos pasa, o sea, Dios no solamente te va a ayudar en lo espiritual, sino que Dios te va a bendecir en lo terrenal. ¿Cuántos de aquí han sido bendecidos por Dios? ¿Sí? Yo también lo creo y lo he visto. He visto cómo su mano me ha ayudado. Y saben cómo Él tiene misericordia de mí. Pero no hay cosa más hermosa que confiar en Él. Porque cuando confías en Él, a pesar de que veas la situación, a pesar de que veas el gigante, tú vas a decir como David: mi Dios te va a vencer. Mi Dios te va a vencer. Si te fijas, David no dijo: yo te voy a vencer, manito. No, ¿qué dijo? Mi Dios te va a vencer. Y así nosotros, cuando entendemos quién es nuestro Dios, nosotros le vamos a decir a los problemas: mi Dios te va a vencer. Amén. Dáselo fuerte a Él, porque Él es el que se lo merece. Punto 4. Vale la pena. Repite conmigo: vale la pena. Y vamos a ir a Apocalipsis 2:10. No tengas miedo de lo que estás a punto de sufrir. El diablo meterá a algunos de ustedes en la cárcel para ponerlos a prueba. Y sufrirán por 10 días. Pero si permaneces fiel, incluso cuando te enfrentes a la muerte, te daré la corona de la vida. Los discípulos sabían que este no era el final. Entendían qué es lo que seguía porque tenían cerca a Jesús. Habían conocido al Maestro de cerca, ¿sabes? Muchas veces nos preguntamos: ¿por qué a mí, Yair, o a ti, Bruno, por qué no nos tocó conocer a Jesús? ¿Sabes? O a cada uno de nosotros, ¿por qué no nos tocó conocer a Jesús? ¿Por qué yo no fui ese Pablo? ¿Por qué yo no fui ese Pedro? Ese Juan. ¿Sabes? Y muchas veces nos quedamos con esa mentalidad. Pero, ¿sabes? La palabra lo dice perfectamente. Que Jesús era el verbo y el verbo la palabra de Dios. Literalmente, al solo leer la Biblia, estás conociendo a Jesús como Juan, como Pedro, como todos esos discípulos conocieron a Jesús. Conoces lo más personal de Él por medio de ellos. Yo me imagino a ese Juan, porque si se fijan, Juan era bien vanidoso. En su evangelio, ¿cómo se autoproclamaba él? ¿Alguien sabe? El discípulo amado, ¿sí o no? En ningún otro versículo, en ningún otro libro dice eso, solo en su propio libro. Qué vanidoso ese Juan, ¿eh? Pero ¿sabes por qué decía eso? Porque él era amado, él se sentía amado, él conocía que Jesús lo amaba. Él conocía que él era el amado y que siempre podría descansar en él. Y tú puedes ver a los demás discípulos. Discípulos que la mayoría fueron asesinados de formas horribles, de formas que ni te imaginas. Pero ¿por qué no desertaron? ¿Por qué no dejaron el evangelio? Porque al conocer al Jesús, entendieron el propósito, entendieron las promesas, entendieron qué bendiciones hay en Él. Así que, amigo o amiga, no tengas miedo de lo que estás a punto de sufrir, como dice ese versículo. No tengas miedo de lo que viene en el futuro. No tengas miedo de lo que pasó en el pasado. Enfócate en lo que Dios va a hacer hoy y en lo que Dios va a hacer en los siguientes días, en lo que Dios va a preparar si es que tú te metes a su presencia, te enfocas en Él. Y vamos aquí hay una nota que dice: la vida es eterna, está disponible para todos, pero tiene un costo que es tu obediencia y tu adoración. Significa negarse a sí mismo y decidir abrazar la voluntad de Dios.
es lo único que nos da esperanza de salvación. Dios nos ha dado un regalo hermoso para todos nosotros. Pero es tiempo de utilizar ese regalo, es tiempo de abrir ese regalo y de utilizarlo, ¿sabes? De escudriñar la palabra, de tomar esa identidad como hijos y empezar a obedecer, a avanzar. Cuando habla de la obediencia, yo entiendo algo. La obediencia, ¿cómo nosotros obedecemos? Porque confiamos en la otra persona, ¿no? Es como cuando obedecemos a nuestros papás. No vamos a obedecer a un extraño, ¿no? No vamos a alguien que no conozcamos. Si te dice, ven, no, pues no sigas a un extraño, ¿no? Ni nada de eso. Pero con nuestros papás, ¿por qué los obedecemos? Porque sabemos que quieren lo mejor para nosotros. Porque entendemos que ellos quieren que seamos muchas veces mejor que ellos. Y así es con Dios. Dios nos dice que hagas esto para poder bendecirte, para que las cosas sucedan, ¿sí? Dios te dice, trabaja para que tengas fruto, ¿sí? Lo que Dios dice en su palabra es para bendecirnos. Alguna vez yo le pregunté a mi papá, oye, ¿y para qué sirve la palabra si una persona que no conoce de Cristo me dice? Y me dice, literalmente, si no existiera Dios, aún así la palabra nos ayudaría para vivir en una sociedad increíble, en una sociedad casi utópica. Si todas las personas del mundo, o sea, de una sociedad, tuvieran su moral basada en la palabra, seríamos utópicos. Habría paz donde quiera, porque si te fijas, la palabra se enfoca en contrarrestar la iniquidad que el diablo ha puesto en este mundo. Porque hay tantas guerras, porque hay tantos conflictos, porque el diablo ha influenciado a esas personas por medio de esa palabra maldita, para que las personas se destruyan, para que las personas queden acabadas. Pero imagínate la palabra de Dios. Si esa palabra de Dios fuera instruida por todo el mundo y todas las personas tuvieran esa moral cimentada en la palabra, wow, imagínate lo que pasaría en la sociedad. Y es así con nosotros. Empieza por ti. ¿Quieres una vida de éxito o quieres una vida de fracaso? Si quieres una vida de éxito, cimenta tu vida en la palabra de Dios. Cimenta tu vida en Jesús. Y eso conlleva leer la palabra, pero también aplicarla, también obedecerla, ¿sí? Dios nos llama a ser personas de honor, personas de honra, personas que obedecen a Dios para que nos vaya bien por el camino. A mí me encanta José, el soñador, porque ese vato le salía bien todo. Pero le salía bien todo no porque mágicamente, no, porque él siempre obedecía la palabra, si te fijas. Entonces, qué padrísimo eso. Y tú lo puedes ver en él. Sufrió lo peor, la traición de sus hermanos. Luego lo acusaron de meterse con la esposa de Potifar. Pero él al estar cimentado en la palabra, fue exitoso. Y tú lo puedes poner en tu vida. Ay, tengo este problema, tengo otro problema, no sé qué hacer. Obedece, sigue la palabra, lee la palabra y obedece. Y vas a ser bendito, vas a ser bendecido. Y fíjate hasta dónde llegó José, el segundo después del rey, de un pueblo extraño. Cuando tú empieces a obedecer la palabra, personas que no son de Cristo, personas que no son hijas de Dios, te van a empezar a bendecir. Personas muchas veces que nada que ver con Cristo, Dios va a poner en su corazón bendecirte. Y te va a llegar de todos los lugares esas bendiciones. Amén. Entonces vamos a ponernos de pie y vamos a orar. Y hoy vamos a pedirle al Señor que nos dé ese corazón de obediencia. Primero vamos a pedirle perdón si hemos fallado, si hemos últimamente desobedecido
si nos hemos alejado de Él. Y vamos a pedirle también que nos dé esa fe para seguir, viendo hacia la cruz, viendo hacia Jesús, mirando la palabra y escudriñándola. Padre bendito, no hay nadie como tú. Gracias porque tú eres bueno, porque tú eres bendito, Señor Jesús. Entendemos que tú estás con nosotros y en nosotros, Padre bendito. Y hoy queremos que nos ayudes, que nos perdones primero porque hemos pecado contra ti, porque nos hemos alejado de ti, Señor Jesucristo. Y que nos ayudes, Señor, a ser personas que tienen hambre y sed de tu palabra, que están escudriñando, que están buscando tu presencia, que están en intimidad, que oran, Señor Jesucristo, que quieren más de ti, Señor Jesucristo. Ayúdanos a ser personas, Señor, que ven, Señor, hacia ti, Señor, hacia ese trono de la gracia, Señor, hacia ese Cordero bendito que murió en la cruz por nosotros, Padre bendito. Gracias por tu gracia, gracias por esa salvación, Señor. Gracias por esa vida eterna, gracias por esa paternidad, Señor. Hoy, Señor Jesucristo, agarramos la identidad como hijos, Señor Jesucristo, Señor. Hoy tomamos esa identidad como hijos. Vamos a decirle esto: tomo la identidad como hijo. Oh Padre bendito, Señor Jesucristo, estamos delante de ti, Señor, con lo que somos, Señor Jesucristo. Instrúyenos, Señor, por tus sendas, Señor, por tu camino, Señor Jesucristo. Haznos como tú, Señor. Que todos los días, Señor, busquemos tu palabra, Señor. Ayúdanos a ser personas obedientes, Señor, a ti. En el nombre de Jesús, Señor. En el nombre de Jesús, Señor Jesucristo. Oh, Señor Jesús, no hay nadie como tú. No hay nadie como tú, en el nombre de Jesús. Amén. Amén y amén.